Buenos días. Primeramente es una obligación pues agradecer a Salcido, a José Miguel, el haber organizado esta mesa redonda, que es la 15 de un curso anual que organiza el colegio con el posgrado en Derecho de la UNAM. Nosotros hemos organizado este curso, cuyo nombre ya lo han visto ustedes en las invitaciones respectivas. Es sobre la democracia representativa electoral, si debe ser federalista o centralista. Independientemente de lo que sucede en el Congreso de la Unión en los términos del artículo 135 constitucional y posteriormente en la legislatura de los estados, nosotros lo que queremos es dejar una constancia desde la academia, desde la universidad y desde los funcionarios electorales, tanto administrativos como jurisdiccionales, sobre este tema. A la fecha han participado aproximadamente 50 personas y puedo decir que ninguno ha considerado que esta es una reforma que avale a la democracia. Nosotros, por lo tanto, hemos planteado 3 preguntas. La primera pregunta es: ¿violenta a la Constitución y violenta al federalismo la creación de un Instituto Nacional de Elecciones y consecuentemente prácticamente la desaparición de los tribunales electorales de los estados? Y la respuesta contundente es sí. Sí violenta la Constitución. No hace falta más que leer lo que dice la Constitución en los artículos respectivos, en el artículo 39, en el artículo 40, y ahí queda claro de que es una república representativa y federal. ¿Y qué es una federación? Una federación no es más que la creación por el pueblo soberano de 2 órdenes de gobierno dentro de un territorio nacional. El gobierno federal, cuya organización y funcionamiento, o sea, sus competencias, están determinadas en la Constitución, y un gobierno de las entidades soberanas y libres. No es que haya 2 soberanías como ha querido ser una discusión inútil. El pueblo soberano que está en el 39 constitucional determina que haya 2 gobiernos, un gobierno nacional y un gobierno en cada una de las entidades que es soberano y libre, sujeto lógicamente al orden constitucional, porque precisamente es la Constitución General de la República, que es el Pacto de la Unión, de la Federación. La segunda pregunta es: ¿resolvería los problemas electorales y postelectorales la creación de un Instituto Nacional de Elecciones? Y aquí la respuesta se da desde la sociología jurídico-política. No, porque en México la normalidad democrática electoral no tiene que ver con un comportamiento de los actores que acepten los resultados de los comicios y de las elecciones, sino el problema en México es que el comportamiento de los actores, principalmente los partidos políticos y sus candidatos, siempre encuentran fallas en la ley vigente y desde luego en el espacio jurisdiccional de la misma, para inmediatamente después de un resultado electoral, tanto los que ganan como los que pierden inician un procedimiento de reforma legal, incluyendo la reforma a la Constitución. Y esto, desgraciadamente, es una falta de respeto a la Constitución. ¿De quiénes? De los actores políticos que están ya integrados en el gobierno como miembros del Congreso de la Unión o de los congresos locales. Quiere decir, es un atentado a la democracia. Y desde luego es una ilusión pensar que con esto se van a resolver los conflictos electorales, porque el problema de los conflictos electorales en nuestro país no es un problema de leyes, sino de talantes de quienes participan en las elecciones. Y es un problema de orden ético y de orden de conciencia y de responsabilidad ciudadana, especialmente, como repito, de los actores principales de la vida democrática. Además, en México el tema del federalismo es un eje central del desarrollo de la historia de México. El federalismo no es un tema adjunto a la Constitución. El federalismo es parte esencial de la Constitución. En 1824, cuando se convoca el Congreso Constituyente, posiblemente las voces conservadoras de Fray Servando de Teresa de Mier, de Lucas Alemán, tuviesen más posibilidades de convencer con razonamientos que era mejor mantener una unión, como lo había hecho el régimen virreinal, y no tomar el modelo norteamericano de crear una unión federal.
Pero en ese momento recordemos que las voces liberales, que las voces de los insurgentes, fue una voz dominante en el Congreso y se determinó que se crease una república federal. Así está en la Constitución del 24. Esta Constitución del 24 no tuvo un éxito en lo que se refiere a la Unión y a la Organización Política de México. Sabemos que se generaron todos esos problemas propios y que todos conocemos, muchos de ellos muy tristes, ¿no? Como fue la guerra contra Texas, la pérdida de la guerra. Posteriormente, este afán centralizador en Santa Anna con las reformas del 1836 y que va a generar muchos conflictos que van entre la anarquía y la dictadura, y finalmente la guerra contra los Estados Unidos y la pérdida en 47 de una parte importante del territorio nacional. Y después vienen otros momentos también muy tristes, pero en 57 el pueblo soberano una vez reafirma su convicción federalista. Y ahí está la Constitución del 57, en donde ya queda claramente que este es un Estado federal. Y para que no hubiera duda, se pone un artículo, el equivalente al 124 hoy, de la competencia residual, que dice claramente que lo que no está dado expresamente al gobierno federal, ni prohibido a los estados, como decía la Constitución de los Estados Unidos, es competencia de los estados. La Constitución del 57 tampoco resolvió los problemas del país. Después tuvimos una vida muy agitada, tuvimos una intervención extranjera, tuvimos una guerra civil, una guerra de reforma, una imposición de un imperio, y finalmente Juárez restaura la República, y la restaura como una república federal. El federalismo es, por tanto, parte de nuestra historia. Y desde luego que en la época de Juárez y posteriormente en el gobierno de Porfirio Díaz, el federalismo en la realidad fue muchas veces abatido por los afanes centralizadores de unión del poder ejecutivo dictatorial de don Porfirio. Pero en 1916, cuando convoca nuevamente Carranza a un Congreso Constituyente para revisar la Constitución del 57, que a su vez fue una revisión de la Constitución del 24, uno de los puntos centrales de la discusión es el respeto a la soberanía de los estados. Se consideraba que era el atentado a la soberanía de los estados la que había generado una dictadura y la que había generado un desgaste del sistema liberal implantado desde Juárez y continuado por Porfirio Díaz. Es decir, el federalismo es parte de la historia. Yo he escuchado hasta hoy ningún argumento de carácter histórico, ningún argumento de carácter jurídico constitucional que diga con claridad que crear un instituto nacional no es un atentado a la República Federal. Esto hay que decirlo claro desde la academia. Desde luego que los políticos prácticos, los gobernantes, tienen una idea distinta y consideran que en un momento determinado, si se cumple con el procedimiento que se señala en el 135, esa reforma que se haga es una reforma a la Constitución, y como dice la ley de amparo, no hay amparo contra una reforma constitucional. Pero esta no es una reforma constitucional. Esta no es una reforma constitucional, porque la Constitución tiene unas partes orgánicas y unas partes fundamentales, unos principios fundamentales de la Constitución, que son los que están en el artículo 40, entre otros. Y si yo atento contra la República Federal, no estoy haciendo una reforma a la Constitución, estoy acabando con la Constitución. Porque si hoy atento contra un principio federal que es la organización política y la determinación política de elecciones y decisiones judiciales en torno a ellas en las primeras instancias, estoy atentando contra el pacto federal. Porque ¿qué es el pacto federal? El pacto es un contrato entre quienes, entre los que se unen, y hay muchas materias que por su propia naturaleza pueden ser absorbidas por un Estado nacional, como son las que tienen que ver con los recursos nacionales, para eso está el artículo 27 constitucional, la que tiene que ver con el crecimiento demográfico, la que tiene que ver con la violencia que tanto padecemos, pero hay otras materias como las políticas, que si yo le quito la competencia a las entidades federativas en materia política, estoy considerando que son de capitis diminutio. Sobre todo los argumentos que se han manejado es que los gobernadores de los estados determinan la vida política de los estados. Y entonces ahora hay que considerar que como este es el mal, hay que acabar con el federalismo. Es tanto como pensar que llegara un enfermo con gangrena a un hospital y el médico, para acabar con la gangrena, le parara el corazón, lo matase. ¿Por
porque esto es un atentado al Pacto Federal. Y el argumento que se maneja es que los gobernadores intervienen indebidamente en las decisiones políticas de las entidades federativas. O sea, sale peor el remedio que la enfermedad. Este es el primer punto. El segundo se contesta desde la sociología política. Realmente son tan ingenuos quienes pretenden la reforma que con esto se acaban los conflictos electorales. Y es que hay que ir al origen de estos conflictos electorales para ver por qué en esta mente de los políticos prácticos está la posibilidad de poder adecuar a sus intereses la Constitución, cuando el régimen democrático es al contrario. El régimen democrático es que los gobernantes tienen que amoldar sus actos a la Constitución y a las leyes que de ésta emanan. No se trata de ir moldeando la Constitución de acuerdo a los intereses de un grupo de inmediatez, pero esto tiene una explicación en el origen. ¿Cuándo se inicia la reforma política electoral en México? En 1977. En 1977 se hace una reforma constitucional, recuerden ustedes, es presidente de la República un profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM, de Teoría del Estado, López Portillo, y es el secretario de Gobernación, otro profesor de Teoría del Estado, de la Facultad de Derecho, que es Jesús Reyes Heroles. Prácticamente, López Portillo ganó las elecciones sin oposición, porque las oposiciones que hubo fueron, pues, digamos, más significativas, más, pues, no sé, ¿verdad?, aparentes que reales, ¿verdad? El Partido de Acción Nacional, que era el que mayor peso específico tenía, no fue a las elecciones y después explicó sus razones con criterios políticos. Y en ese momento, pues, dos teóricos del Estado dicen, ¿cómo democratizamos a este país?, ¿no? Y entonces encuentran en el modelo del derecho internacional, el derecho comparado, el modelo alemán, ¿no?, de la representación proporcional. Y entonces se crea la representación proporcional y se le da a la oposición un espacio de casi un 25% dentro del Congreso, de la Cámara de Diputados. Y se pone, siguiendo el modelo alemán, una cantidad para repartir esta proporción, ¿no? Y claro, la Constitución alemana dice 5%. Pues es como eran políticos prácticos, decían, no, 5% es mucho pedirle a estos amigos, ¿verdad? Lo dejamos en 2.5%. Y después lo tuvieron que reducir a 1.5%. Y ahora es el 2%. Eso es en donde yo sustento mi tesis de que esto se crea artificiosamente, desde un presidencialismo modernizador de carácter popular. Y entonces, ¿qué es lo que se crea? Espacios políticos artificialmente, artificiosamente. Y entonces la oposición desde ahora, desde siempre, tiene la idea de que a través de reformas legales puede ampliar o reducir el espacio que tienen dentro del gobierno. Esta es una creación artificiosa. Es la creencia de líderes políticos de que esto les va a beneficiar políticamente. Son los partidos de oposición al gobierno, un priista actual, quienes presentan la iniciativa. Es una forma además, pues, en cierta, hasta irreverente, ¿no?, irrespetuosa de los poderes de las entidades federativas. Decirle a los estados y decirle a los funcionarios públicos, a los electorales, tanto administrativos como jurisdiccionales, de que ellos son prácticamente marionetas manejadas por los gobernadores. No dan casos concretos, hablan en general. Y luego que si esa fuera la causa, pues podrían decir claramente, aquí tenemos los ejemplos A, B, C y D. Y lógicamente, esta es una de las razones por las cuales hemos realizado en los tribunales electorales y en los institutos electorales estos foros. Porque yo hablo desde la academia, yo digo lo que dice la Constitución, lo que dice la teoría sobre la Constitución, lo que dice la teoría del Estado. Pero ellos tienen que hablar desde su profesionalización de su quehacer administrativo y jurisdiccional. Realmente México es un país en donde los servidores públicos electorales son marionetas de los gobernadores. Realmente estamos en un momento histórico en que todavía los mandatos radiales determinan el quehacer de la vida de un Estado. Y en última instancia, la vida política requiere la intervención, lógicamente, de quienes gobiernan. Digo, quienes piensen que los que gobiernan, los gobernadores, los diputados, los senadores, los presidentes municipales, no intervienen en la vida política, bueno, eso es una tontería.
Nadie puede pensar que no se intervenga en los quehaceres políticos reales de un lugar por parte de quienes gobiernan. Esto es iluso, esto no puede darse. No existe ninguna teoría que diga que quienes gobiernan se alejen de la vida política. Otra cosa muy distinta es que los que gobiernan utilicen recursos públicos para determinar o condicionar las decisiones o las voluntades tanto de los ciudadanos, pero sobre todo de las autoridades. Son dos cosas diferentes, ¿no? La democracia se vincula necesariamente como poder formal que es el democrático, el gobierno del Estado de Derecho, con los factores reales de poder. Esto es un hecho evidente, eso ha sido siempre, y en todos los países del mundo seguirá siendo así. No existe otra posibilidad de vincular, y menos en la democracia, el poder real con el poder formal, o sea, con la ley, a fin de que ésta se vaya adecuando precisamente en los momentos en que cambien las condiciones de los factores reales de poder. Ese es el quehacer cotidiano de las democracias y eso es a lo que deben dedicarse por los cuerpos legislativos. Entonces, estas son las tesis que nosotros hemos planteado en este curso. Y quiero terminar diciendo, ¿se viola la Constitución? Sí. ¿Se viola el Pacto Federal? Sí. ¿Se resuelven los problemas políticos electorales y postelectorales? No. ¿Se va en contra de la historia patria? Sí. Es decir, no es una reforma a la Constitución, esto es un atentado a la Constitución Democrática de México. Muchas gracias.